Listo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto saludarlos. Espero se encuentren muy bien. Este va a ser el primer video que vamos retomando, así que quiero que le presten mucha atención porque va a contener mucha información y es más que todo para que las personas que ya quieren iniciar en este mundo tengan un paso a paso para que puedan sacarle beneficios a nuestro amigo BTC o a como lo conocen Bitcoin. Entonces quiero que sigas el paso a paso, ok, y no te me pierdas. Si tienes algunas dudas, ya sabes que tienes unos canales de atención donde siempre compartimos más información, así que vamos a darle. Bueno, quiero comentarte que yo personalmente, ok, me dedico a tradear Bitcoin, BTC, USDT, ok, y todas sus variantes, en este caso BTC BUSD o BTC USD, y me he enfocado en estudiarlo muy a fondo, ¿sí? Entonces te voy a decir puntos muy específicos, pero vamos a tratar, ok, de que cada uno se pueda entender con el conocimiento general que tengan, ¿sí? Entonces vamos a ello. En primer lugar vamos a ver el tiempo, ¿ok? Vamos a dividir esta estrategia en 5 puntos principalmente. En primer lugar el tiempo, en segundo lugar la dirección, en tercer lugar las zonas de reacción y cuarto engaños, sin engaño y expansión y 5 puntos de salida, ¿ok? Ahora vamos a hablar del tiempo. El tiempo es muy importante en el trading, ¿sí? Si tu operación no está basada en tiempo, entonces créeme que puede haber mucho error por ahí. Entonces vamos a comenzar. En primer lugar quiero irme a un gráfico, ok, de Bitcoin, y yo recomiendo que trabajemos en unos 15 minutos, ok, en promedio, y vamos a utilizar una herramienta, ¿sí? No, es un indicador, sí, ok, pero no va a ser un indicador que ustedes me ven como medias móviles y todo eso. No, es un indicador que se va a llamar Time Zone, ok. Vamos a colocar aquí Time Zone. Ahora, una vez que colocamos este indicador, quiero que veas cómo es que se forman secciones, ok, de azul, que básicamente lo que representan es una franja horaria, es un espacio de tiempo. Muy bien, ahora que ya tenemos las franjas horarias, lo que vamos a hacer es configurar este indicador. ¿Cómo lo hacemos? Quiero ir a la esquina superior izquierda donde se encuentra este indicador, ok, y vamos a darle en la opción de configuración. Aquí vamos a entender un poco, okay, que este indicador para Bitcoin específicamente trabaja en el horario UTC. Okay. Esto quiere decir que si mi horario, en primer lugar, por ejemplo, no quiero que nos enfoquemos, que trabajemos en algún país de Latinoamérica, vamos a trabajar directamente en la hora de New York. Así que voy a hacer un paréntesis aquí, porque si no, nosotros tenemos que tener configurado eso en la esquina inferior derecha, en esta zona, justamente aquí. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Básicamente tocamos ahí y nos va a salir todas las zonas horarias de cada ciudad principal. En este caso vamos a enfocarnos en New York, ¿sí? Ahora, no importa el país que estés, trabaja, o yo recomiendo que trabajes en horario New York, ¿va? Muy bien, una vez que ya estamos ahí, lo que vamos a hacer luego, como te decía, es configurar esto. Muy bien, ahora, pero como estamos en horario New York y tú sabes que el horario New York es UTC-5, ok, entonces tenemos que entender que el horario UTC sería más 5 horas de la que nosotros queremos. Entonces yo te voy a decir ahora en estos momentos que el horario que nosotros vamos a trabajar va a ser de 8 a 11, 8 a.m. a 11 a.m. Ese va a ser el rango o la franja horaria que vas a tener en consideración. ¿Estamos? Entonces, aquí te lo estoy señalando. Vamos entonces a decir que si yo quiero que se muestre desde las 8 hasta las 11, entonces yo tengo que sumarle 5 horas a cada uno, ¿verdad? Sería 8 más 5, 13, y 11 más 5, 16. Entonces, por eso es que aquí ya por default a mí me aparece 13 y 16. Pero si te pareciera diferente, ok, yo recomiendo que, ya sabes, tienes que verificar que sea 8 a.m. a 11 a.m. New York, y desde ahí, ok, transfieres las horas dependiendo a UTC. Entonces 13 y 16. Ok, entonces lo que vamos a hacer nosotros es verificar aquí, ok, que sea de 13 a 16 exactamente. Entonces vamos a ver ahora, ok, si yo configuro desde las 13 aquí nuevamente, 13 horas a 16, ok, vamos a darle en el botón visualizar. No se va a ver muy bien ahorita, pero vamos a cambiarle de color, también podemos hacer eso, ok. Aquí podemos en estilo, ok, poder cambiarle para que sea un color tal vez un poco más fuerte, ok. Aquí se mide la opacidad. Entonces ya va a depender del gusto de cada uno. Lo importante es que ustedes tengan presente qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Listo? Muy bien, ahora una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer el día de hoy, por ejemplo, ok, es el siguiente paso. Ya que tenemos las zonas horarias o el timing, ok, que es lo principal,
ya trabajando, ahora vamos a pasar a un siguiente punto y vamos a ver la dirección. En la dirección nosotros tenemos que tener una idea al menos de hacia dónde podría ir el mercado. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Pues yo recomiendo que al menos recuerden el tema de estructura de mercado, que es algo muy simple. Creo que lo hemos visto en el video número 2 de trading muy básico, así que presten mucha atención. Tenemos que identificar qué estructura está haciendo el precio, ¿sí? Directamente podemos decir que recordando, si nosotros vemos que el precio tiene impulsos y retrocesos cada vez más altos, estamos en una tendencia alcista. Y si estamos por otro lado con impulsos y retrocesos hacia la baja, entonces estamos en una tendencia bajista, ¿verdad? Entonces, dicho esto, pues vamos a tener una idea al menos, ¿sí? No quiero que seas exacto porque yo sé que esto a veces se complica mucho y a veces muchas personas pierden por no saber la dirección. Entonces, dicho esto, ya que tenemos la dirección, al menos tenemos una idea, vamos a centrarnos en justamente la semana anterior. Quiero que veas, vamos a trabajar toda una semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Vamos a ver qué es lo que sucedió aquí, ¿sí? Pero simplemente ahora, por el momento, vamos a tener al menos una consideración de la dirección, ¿sí? Continuamos. Una vez que ya tenemos una idea de dirección, vamos a ver el tercer punto, las zonas de reacción. Ahora, para este punto lo que yo recomiendo es que ustedes puedan tener muy claro de que si estamos en una estructura, por ejemplo, ustedes seguramente habrán visto algo muy interesante que es el retroceso, ¿verdad? Yo siempre he dicho que ustedes deben enfocarse en ser traders, que sepan dónde entrar y dónde salir, porque yo diría que es un trader incompleto el que todavía no tiene definido eso muy bien. Entonces, ¿en dónde entrar, por ejemplo? Si nosotros estamos en una estructura alcista, vamos a recordar esto, nosotros tenemos que buscar el retroceso. Nuestro trabajo como operadores será buscar un retroceso adecuado que le corresponde a este impulso. Y no lo sé, tal vez en cualquier zona vamos a buscar que esa zona sea la más importante para luego nuevamente continuar. Y de la misma manera, se forma un nuevo impulso y ahora vamos a buscar un retroceso, Entonces, ahora vamos a entender aquí que hay zonas donde va a haber retrocesos. Estas zonas, nosotros podemos decir que hay zonas intermedias y hay zonas extremas, una zona intermedia puede ser esta y una zona extrema puede ser esta. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos una idea? ¿Cómo nos damos una referencia? Lo que tenemos que ver es un mínimo o un máximo, que se va a considerar como una vela directamente. Ahora voy a ser un poquito más específico, pero esa última vela de un impulso que se ha desarrollado, que se encuentre justamente en el camino del impulso mayor, va a servirnos a nosotros como referencia y como punto de llegada. Entonces a estas velas, por ejemplo, más adelante o seguramente ya conocerán algunos, se les conoce como bloques, Entonces voy a poner un ejemplo. Quiero que veas cualquier estructura en realidad, no quiero ser muy específico, pero por ejemplo, quiero que veas algo muy importante y es lo siguiente. ¿Qué pasaría si es que yo veo en estos momentos que el precio hace esto, Hace un impulso, un retroceso, pero luego hace un impulso y luego hace un retroceso, ¿verdad? Muy bien, voy a centrarme solamente en esa parte porque quiero que vean algo muy interesante. Una vez que hace el impulso, vamos a buscar un retroceso, ¿verdad? Pero ese retroceso, ¿a dónde iría? Normalmente iría a la última vela que se está formando, de ese impulso. Y mira, quiero que veas esto. El precio regresa y entra a esa zona. Muy bien, sigamos. ¿Qué te parece si continuamos y vemos que ahora nuevamente va a haber un retroceso? Pero ese retroceso está algo interesante porque llega nuevamente a una última vela y a partir de ahí nuevamente es una reacción. Ah, interesante, ¿verdad? No quiero enfocarme que en esto funcione o no, quiero que al menos tengas una idea de que justamente esos son zonas de reacción, Ahora, van a haber muchos tipos de zonas de reacción en realidad, así que no te preocupes, vamos a ir puliéndolo en el paso a paso. Ahora lo que yo te voy a decir es que esto se practica mucho, para que veas zonas de reacción. Pero en general, pues justamente son esas últimas velas, Muy bien, una vez que tenemos eso en consideración, vamos a regresar y vamos a ver el tema de engaños y expansión. Y aquí sí ya voy a enfocarme un poco más en el tema de la estrategia. Discúlpeme que estoy corriendo, pero lo que quiero es que no lo hagamos tan largo, lo hagamos de la manera más simple posible. De igual manera vamos a hacer algunos ejemplos, así que no te preocupes. Pero quiero que veas algo muy interesante. Voy a regresar en realidad más atrás para que lo que veamos sea más interesante. Y quiero que veas que lo que sucede dentro de esa franja horaria, es algo muy importante porque si nosotros
vemos y nos enfocamos en decir, bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Qué dirección toma en esa franja horaria? Por ejemplo, aquí podemos ver que el precio sube, ¿verdad? Esta es una subida. ¿Listo? Aquí podemos ver que esta es una subida también. Aquí podemos ver que esto es una bajada. Aquí podemos ver que es una bajada. Aquí podemos ver que es una subida, ¿ok? Pero si te das cuenta hay algo particular con esto. ¿Por qué? Porque si nosotros somos más observadores, y esto créanme que es muy importante, tenemos que ser observadores. En primer lugar, antes de la dirección, antes de que haga el movimiento que va a hacer durante la sesión, hace algo, y ese algo es ir en contra de esa dirección que se va a desarrollar. Por ejemplo, vamos a comenzar desde aquí. Aquí podemos ver que estamos o vamos a tener una sesión alcista, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace primero? Hace una caída y después expande, engaño y expansión. Por otro lado, hace una caída. ¿Qué es lo que hace primero? Una subida y luego una caída. Por otro lado, hace una caída aquí. ¿Qué es lo que hace primero? Una subida y luego una caída. Por otro lado aquí, también hace una subida, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace primero? Hace la caída y luego la subida. Por otro lado también, impulso aquí. ¿Qué es lo que hace primero? Hace la caída y luego la subida. Interesante, ¿verdad? Entonces, estos detalles, ¿ok? Son los que tenemos que tener presentes al momento de nosotros enfocarnos en esa estrategia. Que cuando nosotros estemos dentro de esa franja horaria, se produzca primero un engaño y luego la dirección correcta, ¿ok? Listo, entonces, una vez que tenemos eso, vamos al último punto. Como te había dicho, para mí personalmente pueden haber muchas ideas o mucha contradicción aquí, pero según mi punto de vista, ok, un trader que no sabe dónde salir es un trader incompleto. Entonces te voy a decir dónde salir. Entonces, ¿cuáles son los puntos de salida? Y aquí vamos a dividirlas en tres, ok. Puntos o las zonas de salida por zonas, ok, salida por zonas. Vamos a ver también salidas por estructura y salidas por tiempo. Vamos a ver ejemplo de cada una. Salida por zona. ¿Qué significa una salida por zona? Bueno, vamos a regresar, ok, a un ejemplo base, ok. Vamos a decir que nosotros estamos en una estructura alcista, ok. Y nosotros queremos, voy a imaginar que identificamos muy bien este escenario, ok. Hizo el engaño a la baja y ahora está subiendo. Muy bien, pero ¿qué es lo que sucede aquí, mi estimado? Si te pones a pensar y estás aquí en un retroceso y nuevamente aquí, tú dirías, por lógica, por lo que te estoy diciendo, que el precio subiría, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si es que tú te pones a pensar que este es un impulso a la baja? Y ese impulso a la baja tiene un bloque también en su extremo, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo muy interesante porque hay esa posibilidad también. Imagina que ahora este es un impulso a la baja y ahora estás buscando un retroceso. ¿Ahora ese retroceso te puede dar una caída? Claro que sí. Entonces, viene el detalle aquí porque ese sería una primera zona de reacción. Puede ser que efectivamente esto es en una estructura alcista y el precio tiene una mayor probabilidad de que efectivamente suba, ¿ok? Y efectivamente salga por aquí. Pero el detalle está en que tienes que considerar ese escenario también. Entonces podemos decir que el primer punto de salida o mi primer take profit, por ejemplo, sería justamente una zona de un bloque, ¿ok? O básicamente un extremo, ¿sí? Una última vela. Entonces yo puedo estar saliendo por esta zona que está aquí. Muy bien. Ahora, esas serían las salidas por zonas, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería otro tipo de salida? Salida por estructura. ¿Qué significa una salida por estructura? Bueno, es algo muy simple. Lo que sucede en una estructura es que el precio continúa, ¿verdad? Es una tendencia, una estructura alcista. Muy bien. Ahora, ¿pero qué es lo que sucede luego de que el precio forma un nuevo máximo más arriba del que está aquí? Aquí se está formando un máximo más alto que este. Entonces, ¿qué es lo que sucede luego? Lo que normalmente sucedería es que el precio lo que va a hacer es un retroceso, ¿verdad? Un retroceso y luego tal vez suba, tal vez baje, no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que va a retroceder. Ok, pero lo que hay detrás de esta teoría es que una vez que el precio neutralice ese máximo para formar un nuevo máximo, ok, el máximo anterior me refiero, el precio puede subir ahí y desde ahí poder caer tranquilamente. ¿Formó un máximo más alto que el anterior? Sí. ¿Y qué es lo que tenía que hacer después? Retroceder. Ah, muy bien. Ahora, ese escenario lo puede hacer aquí, o lo puede hacer aquí, o lo puede hacer arriba, o lo puede hacer más arriba. Pero, ¿qué es lo que en todo concuerda? Que justamente al pasar este máximo es donde nosotros vemos un nuevo máximo y a eso es una salida estructural.
Al momento en el cual pasamos este máximo, ya podemos decir que el precio puede y tiene toda la potestad de poder nuevamente retroceder. Entonces, pues, podemos decir que una vez pasamos el máximo anterior, es una zona de salida. Muy bien, entonces a eso consideramos, ¿ok?, como un punto de salida por estructura. Seguimos y vamos a la salida por tiempos. Y en la salida por tiempos, déjame regresar por favor a nuestro gráfico, ¿ok? Y vamos a ver donde estábamos analizando y vamos a ver algo muy interesante. Y si te das cuenta, ¿ok?, justamente al finalizar la sesión, quiero que te enfoques al finalizar la sesión, que básicamente serían a las 11, ¿verdad? Justo ya cuando termina la zona blanca y limita la parte derecha con nuevamente nuestro fondo plomo. Hay algo muy interesante y es que justamente llegando a esa zona horaria o a esa hora, el precio hace algo muy importante y es que hace una reversión. No sé si te das cuenta, pero vamos a verlo. Por ejemplo, llega a las 11 y aquí estaba subiendo y luego hace un retroceso. ¿Lo ves? Si no, lo voy a borrar aquí. Llega arriba y luego retrocede. Vamos a ver aquí, el precio cae y llega a las 11 y retrocede. El precio cae, no es precisamente a las 11, pero retrocede. El precio llega y retrocede. El precio llega y retrocede, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir algo muy importante y es que las 11 o en general la hora anterior y posterior puede considerarse toda esa franja horaria como zona de reversión. Entonces podemos decir nosotros que durante las 8 y 9 se produzca el engaño y desde las 9 hasta las 10 o hasta las 11 se pueda producir la expansión y desde ahí ya poder salir. ¿Por qué? Porque ya termina, ¿ok?, mi sesión, por así decirlo, y probablemente pueda haber un retroceso. ¿Por qué? Porque estamos terminando la zona horaria. ¿Ok? Entonces, esa podría ser una salida por tiempo. ¿Ah? Tal vez no cumplió, no llegó a la zona o a la salida por zonas, por ejemplo. Ok, y tal vez no llegó a la salida por estructura, todavía no pasa el máximo, por ejemplo, que estábamos viendo. Pero llegado el tiempo sucede que hay una reversión. Y tal vez eso puede ocasionar que haya una reversión completa, así que tengamos cuidado ahí. Entonces ya tenemos nuestros puntos de entrada y nuestros puntos de salida. ¿Qué te parece si lo aplicamos y demostramos básicamente cómo nos fue la semana anterior? Y en la semana anterior ahora sí voy a quedarme aquí, ¿ok? Porque quiero demostrártelo todo en vivo directamente. Quiero irme ahora a esta carpeta. Ok, el día lunes quiero que vean que iniciamos, ok, iniciamos el día. Justo mira cómo comienza la franja horaria, ¿sí? Ahora quiero que veas algo muy importante y es que mis análisis en realidad, ok, son en ese momento, ¿sí? Y ¿cómo te das cuenta que son en vivo? Pues básicamente quiero que veas aquí el contador, que son 3 minutos 19. Bueno, cualquier número que veas ahí, cuando se vea, es que estás en vivo. Si es que no lo ves, es que es una repetición. Así que te doy ese tip. Entonces, obviamente esos análisis siempre los envío a nuestro canal privado, pero quiero que veas que, cómo lo analizamos nosotros. Entonces, nosotros damos una dirección, ¿ok? Un pronóstico. Y lo que esperábamos era que el precio retrocediera y subiera. Muy bien, ya sabes por qué, ¿verdad? Porque primero buscamos un engaño y luego una expansión. Sabemos que iba a subir, ¿por qué? Porque el precio aquí, ¿ok?, ya tenía, ¿ok?, una zona de liquidez, ya el precio había pasado esta línea de tendencia y era muy probable que el precio vaya a volarnos a estos máximos. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que sucede luego. Mira cómo el precio regresa, justamente como lo hayamos visto, va a una zona muy interesante que hayamos pronosticado y luego, ¡pum!, expansión. Interesante, ¿verdad? Ahora, quiero que veas algo muy importante porque en este momento, por ejemplo, yo tuve una salida por el segundo tipo. El segundo tipo fue una salida por estructura, ¿verdad? Muy bien, una salida por estructura lo que quiere decir es que pasamos este máximo y luego puede retroceder, ¿verdad? Ahora, quiero que veas algo muy interesante porque no sé si lo tengo aquí. No sé si este fue el día, pero déjame, voy a cerrar esto. Así es, el lunes el resultado. Solamente este fue un caso particular, por eso te lo quedé. Ok, los demás días también tenemos, pero en realidad no me interesa. Pero lo que ahorita quiero que veas es que, mira, ingresamos en esta zona, justo donde te dijimos, y luego salimos, y mira dónde salimos. Justamente salimos en esta parte. Y lo hacemos, básicamente, ¿por qué? Porque es una salida estructural. Muy bien, y luego mira qué hace el precio, retrocede, y mira qué tanto retrocede, hasta nos pudo haber sacado si es que no hubiéramos cerrado. Por eso es muy importante la salida. Sigamos, vamos al martes, y el martes en un antes y un después vamos a ver cómo es que en este día, por ejemplo, lo que pronosticábamos era una caída, llegar a acumular en esta zona y luego una expansión. Ok, es lo mismo, ¿sí? Entonces quiero que veas análisis en vivo, aquí ves el contador y sigamos. ¿Qué es lo que sucede después? El precio cae efectivamente, acumula y empieza la salida.
Luego vamos a ver un miércoles, ¿ok? Si es que no me equivoco, este es un miércoles, creo que sí, ¿ok? O si no, bueno, vamos a verlo aquí. Efectivamente, ese es un miércoles, ¿ok? Y lo que esperaba yo es que en primer lugar haga una caída. Sabía que iba a ser una caída, en primer lugar, pero en primer lugar quería que el precio subiera, ¿ok? Y luego haga la caída. ¿Por qué? Porque esperaba un engaño y luego la expansión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? No nos dio el engaño, aunque fue muy corto, no nos dio uno que a mí me gustara directamente y el precio cae. Ok, acertamos en la acción muy bien, pero ese día personalmente creo que no operamos o creo que nos tocamos algún stop loss. Y es normal, no hay problema, solamente es cuestión de continuar. Entonces sigamos. A ver, ¿qué día fue? Bueno, vamos a ver los jueves, ¿sí? El jueves. Vamos a ver el jueves. Ok, interesante. ¿Qué es lo que sucede en el jueves? Mira, nosotros aquí sabíamos que iba a retroceder y iba a subir. ¿Por qué? Por la única razón de que aquí llevamos impulso, retroceso, impulso. Ahora buscamos un retroceso y luego un impulso, ¿verdad? Estamos en una estructura alcista. Entonces, mira qué interesante porque justo el jueves, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Mira la caída, tan interesante. Y mira, desde aquí el precio nuevamente sube. Y si te pones a ver, mira los 22.596, creo que es el mínimo que hemos tenido. Muy interesante y a partir del precio solamente ha subido. Entonces, ¿ves? Qué interesante, pero ¿qué es lo que vimos en primer lugar? Recuerda que aquí, nuevamente en vivo, ¿qué es lo que buscábamos? Engaño y expansión. Primero cae y luego podría subir. Aquí el precio cayó y luego subió. Continuamos ya, bueno, aquí ya nos bota de nuevo el lunes, pero vamos al día viernes, ¿ok? Y el día viernes lo que vamos a ver es que nosotros buscábamos ¿qué cosa? Nuevamente en vivo, un retroceso y luego una salida. ¿Por qué? Porque aquí está formando una línea de tendencia, ya había formado bastantes puntos, había mucha liquidez y esperábamos que, efectivamente que el precio pueda volarse esto. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, el precio llega o no llega. Y continuamos. Y bueno, ya tú lo verás directamente, pero quise mejor demostrártelo con resultados. Mira dónde compramos aquí, ¿ok? Y mira dónde salimos. Salimos justamente en esa última zona, ¿ok? Que serían los 23.900, 23.500 creo que eran, no me acuerdo muy bien. Y qué es lo interesante aquí, ¿no? Que aproximadamente los 23.500 están, si es que no me equivoco, por aquí arriba. Entonces hicimos un extraordinario trade, ¿ok? Y esto nació en base a una observación que también tuvo una alumna de nosotros. Así que lo que buscamos al momento de la educación es que ustedes también tengan su propia estrategia. Para mí personalmente es una estrategia, pero tú puedes lanzarte una estrategia en un solo día, ¿ok? Me refiero a, por ejemplo, los viernes va a subir. Ok, entonces enfócate en buscar qué hace los viernes y cómo es que vas a establecer un paso a paso para que todos los días o todos los viernes puedas aplicar esa estrategia. Entonces, quiero que veas que todo lo que estamos haciendo nosotros es eso, ¿ok? Ahora, que tengamos un poquito más de experiencia, ¿ok? Y que le pongamos tal vez un poquito más, tal vez de lo que, de práctica, ¿ok? Ya es parte de cada uno. Así que lo que ahora te recomiendo es que tú empieces ahora a practicar, ¿ok? La documentación es que tengas en cuenta, ¿ok? Cuál es la posible dirección que se puede desarrollar, ¿va? Entonces, yo recomiendo que veas los videos al menos básicos que ya hemos tenido, ¿ok? Para que entiendas algo básico o al menos lo más relevante para que lo puedas aplicar directamente. Así que eso ha sido todo de mi parte. Esperen que les voy a traer más aplicaciones de esto, pero todos los días, por ejemplo, ustedes pónganse a ver qué es lo que está pasando. Les aseguro que ustedes van a encontrar mucha referencia interesante. Entonces, eso ha sido todo por hoy, mis estimados. Así que cualquier duda, por favor, háganmela saber para poderlos ayudar. Hasta luego.